¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Mire, tome su Biblia y ábrala al índice, al principio de su Biblia, donde están todas la tabla de los libros. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Bien, para los nuevos creyentes, recuerden que este es el curso de discipulado. Su tarea va a ser aprenderse todos los libros de la Biblia. Siga esa guía y en un par de días usted se va a aprender esos libros de la Biblia de memoria. Para el resto del grupo, para los hermanos, si todavía no se lo ha aprendido, también esa va a ser su tarea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y probablemente en un día de estos, un valiente que pueda pasar aquí a frente y diga todos los libros de la Biblia, va a haber un pequeño obsequio para él. Así que esa va a ser su tarea. Ahora abra su Biblia en el libro de Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1. Muy bien. Hoy, hermanos, vamos a estudiar la vida de Jesús, la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poco del Dios Padre, la primera persona de la Trinidad? Recuerden que está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La semana pasada vimos un poco del carácter de Dios, ¿se acuerdan? Que Dios se enoja, Dios se entristece, Dios se goza, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es amor. Muchos de los atributos comunicables de Dios que le transmitió a sus criaturas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la teología, en el estudio, la palabra teología quiere decir el estudio acerca de Dios. Hay ramas para estudiar todo lo que usted desea saber, todo lo que necesita saber o desea saber acerca de Dios, del cristianismo, de la Biblia. Pues hay disciplinas, hay ramas de conocimiento. La semana pasada es la doctrina propia, se llama la doctrina propia acerca de Dios, Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Hoy vamos a hablar un poco de cristología, la ciencia, la rama que estudia a Jesús, a Cristo. La próxima semana vamos a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Bueno, pues ese estudio se llama neumatología, es el estudio acerca del Espíritu Santo. ¿Estamos listos para estudiar acerca de la persona de Cristo? Hoy vamos a aprender muchas cosas. ¿Están listos? Pero ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos primero y hacemos una pequeña oración para introducirnos al mensaje? So, cerremos nuestros ojos y comuniquémonos con Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu cuidado. Gracias, Señor, porque finalmente ya llegamos, ya estamos aquí, ya nos hemos hecho presentes, Señor. Gracias por todos los que se han hecho acto de presencia hoy en este lugar. Algunos trabajaron, algunos tuvieron cosas que hacer durante el día, Señor, pero decidieron y propusieron en su corazón estar aquí en la tarde y hoy están aquí, Padre. Te pido que tú no pases por alto ese esfuerzo y esa dedicación que tienen de venir a tu casa a escuchar tu palabra y adorarte, Padre. Ahora, Señor, nos disponemos a exponer tus palabras, tus verdades, como lo hacemos cada miércoles. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos asistas, como siempre lo has hecho. Que tu Espíritu Santo me conceda la capacidad de hablar con claridad, Padre, para que pueda ser entendido. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente.
y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de qué dijimos que vamos a hablar hoy. De la persona de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de la persona de Cristo, de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Así que vamos a aprender muchas cosas. Si usted trajo su libro de notas, un lápiz, lo va a necesitar porque hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, dice nuestro libro de texto, nuestra meta, la meta de esta noche es conocer la vida e identidad divina de Jesús. Y para nosotros llegar a conocer a Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, obviamente que tenemos que recurrir a la Biblia, el libro de Dios, la palabra de Dios, para llegar a conocer a Jesús. Más específicamente, tenemos que recurrir a los 4 evangelios. El Nuevo Testamento, recuerden que la semana pasada, hace 15 días, vimos que la Biblia se divide en 2 partes, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se les llama evangelios, los evangelios. Y para conocer un poco de nuestro Señor, quien nos salvó y nos trajo a sus caminos, bueno, lo primero que tenemos que recurrir a los evangelios. Es por eso que dijimos en las clases anteriores que el nuevo creyente, los libros recomendados para empezar a leer es el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. O si prefiere leer Mateo o Lucas, también son necesarios para que usted empiece a conocer a su Señor y a su Salvador. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los evangelios. Los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, son los siguientes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 libros o evangelios hablan o relatan la vida, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, primero Mateo. Bien, pues Mateo fue un ex recaudador de impuestos y también discípulo de Jesús. Mateo trabajaba para el IRS, cobrando los impuestos. Y esas personas no eran muy vistos en su época porque pues sacaba ventaja de su trabajo y esas personas no eran muy queridas en aquella época. Él trabajaba, tenía su trabajo, un buen trabajo, buenos ingresos, prácticamente pues no necesitaba mucho del Salvador. Relata en su evangelio que un día él trabajando en su negocio, viene la persona de Jesucristo, se para frente a Mateo haciendo sus labores. De hecho, tenía muchos clientes que estaba atendiendo. Bien, Jesucristo se para frente a Mateo y le dice: Mateo, ven, sígueme. Jesús no le pidió permiso a Mateo. Fue una declaración, una palabra de autoridad. Y Mateo no pudo resistirse a esa palabra, a esa mirada seductora de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta el relato bíblico que dejó todo para seguir a Jesús. Y al instante dejó todo y siguió a Jesús. Lo mismo pasó con los otros discípulos. Entonces, después de ser un seguidor directo de Jesús, él empieza a escribir el Evangelio de Mateo, que lleva su nombre. Después, ¿cuál es el siguiente evangelio? Marcos. Bien, pues Marcos es un joven seguidor de Jesús. Marcos entrevistó a Pedro. Pedro dictó y Marcos escribió el evangelio. Después de Marcos, ¿quién sigue?
Lucas. Lucas fue un doctor o un médico e historiador. De hecho, fue uno de los más grandes historiadores en su época, Lucas. Y Lucas entrevistó a María y a los apóstoles. Y él, como buen historiador, entonces él relata en su evangelio todo lo más sobresaliente de la vida de Jesús. Y finalmente tenemos al evangelio de Juan. Juan fue un discípulo íntimo de Jesús. Recuerden que Jesús tenía 12 discípulos, ¿verdad? Pero de esos 12 discípulos, él tenía 3 amigos íntimos. ¿Quiénes eran? Aparte de Lázaro y su hermana. Bien, Jacobo, Pedro y Juan eran los 3 amigos íntimos de Jesús. Y cada vez que Jesús, hubo ciertos milagros que hizo Jesús, que dejó al resto de sus discípulos y solamente se llevó a Juan, Jacobo y Pedro. Eran los 3 íntimos amigos de Jesús. Bien, entonces Juan también, siendo un discípulo directo de Jesús, él escribe también su evangelio acerca de la vida de Jesús. Los primeros 3 libros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce o se les llama como los evangelios sinópticos, porque son parecidos en su relato. La palabra sinóptico quiere decir o se refiere a redactar algo de una manera clara y resumida. Sin en cambio, el evangelio de Juan es diferente, distinto a los otros 3 evangelios, porque dice el texto que es más filosófico. La idea de Juan, o el apóstol Juan, es demostrar la divinidad de Jesús, la parte divina de Jesús. Recuerden que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Que en Jesucristo tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. Hay un libro que se llama Jesucristo, Dios y Hombre, muy bueno, muy interesante. Y la idea del apóstol Juan era presentar la parte divina de Jesús, más que la humana. Es el evangelio de Juan. Entonces Juan empieza en su capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Entonces esa palabra hace referencia a la parte divina de Jesús, la preexistencia del Cristo, del Mesías. Ahora, ¿cómo sería el Mesías? ¿Qué esperaba la gente? Bien, pues había profecías en el Antiguo Testamento de que vendría un Salvador, vendría un ungido, un escogido para salvar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Entonces, la profecía ya estaba dicha en el Antiguo Testamento. El pueblo hebreo, oprimidos, en esa época oprimido por el Imperio Romano, ellos esperaban a su Mesías, esperaban a su Salvador, alguien que viniera a librarlos del yugo de esclavitud en esa época del Imperio Romano. Ellos esperaban a un Mesías conquistador, luchador, a un gran soldado como lo fue Alejandro Magno, el rey David, el rey Ciro. Ellos esperaban a un gran conquistador, a un gran guerrero con su caballo y su espada y su lanza y todo la armadura. Dice Isaías 9:6, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino desde ahora y para siempre. Entonces los judíos esperaban a un rey conquistador. Dice el texto, por siglos los israelitas
Esperaban el cumplimiento de profecías, el gran Mesías para salvarlos. Durante siglos, los profetas habían prometido que vendría un rey como David para conquistar a los enemigos de Dios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sería el rey del mundo entero, estableciendo un mundo de paz, gloria y gozo. En aquel entonces, los romanos dominaban sobre Israel, así que los judíos esperaban un salvador político para salvarlos del dominio de los odiados romanos. Pero, ¿quién hubiera esperado a alguien como Jesús? ¿Cómo apareció Jesús en la escena? ¿Como un gran conquistador? ¿Como un gran rey como David con su espada y su caballo? ¿Cómo apareció Jesús en este mundo? Jesús le sorprendió a todos. ¿Un pesebre? ¿Un carpintero? ¿Un hombre pobre y humilde? ¿Un amigo de prostitutas y ladrones? ¿Una crucifixión terrible y muerte? Nadie esperaba que antes de la gloria viniera el sufrimiento, antes del trono una cruz. Nadie, absolutamente nadie esperaba a alguien como Jesús. Por eso los líderes religiosos, por eso gran parte del pueblo no aceptó a Jesús, porque ellos esperaban a un gran conquistador, a un gran líder militar y político para salvarlos del yugo de la esclavitud de los romanos. Pero Jesús aparece completamente diferente a la idea que ellos habían formado en su mente. Se aparece y nace en un pesebre. Después, la gran parte de su vida trabajó en la carpintería de su padre adoptivo José. Un hombre humilde que se relacionaba con los pecadores. Entonces, la idea del pueblo hebreo era bien distinta a cómo apareció Jesús en la escena para salvar a su pueblo. ¿Qué significa el nombre Jesucristo? Anote, tome nota, ¿qué significa el nombre Jesucristo? ¿O por qué nosotros le llamamos Jesús o Cristo o Jesucristo a nuestro Salvador? Cristo, dice el texto, es un título, como presidente o licenciado o su majestad. El título Cristo significa el ungido. La palabra Cristo significa ungido. En aquella época se les ungía a los reyes con aceite para designarlos como rey y escogido, dotado con el Espíritu de Dios. La palabra Mesías, han escuchado esa palabra Mesías, ¿verdad? Mesías, Jesús el Mesías, es una palabra hebrea que también significa el ungido. La palabra, su nombre, el nombre Jesús, significa Jehová salva. Jehová salva, significa el nombre Jesús. Su título, entonces, Cristo, proviene del griego Christos, que significa, ¿qué dijimos que significa? Ungido o escogido. La palabra Mesías es una palabra hebrea que también significa ungido o escogido. Y el nombre Jesús significa Jesús, Dios salva. El bautismo de Jesús. Dios lo identifica como el Mesías. Visualiza a un profeta loco, vestido en pieles de animales, con los ojos de fuego, clamando en el desierto: arrepiéntense, preparen el camino para la venida del Señor Jesús. Viene como cualquier otro hombre hebreo del pueblo para ser bautizado por Juan el Bautista. Una paloma desciende y hay una voz de los cielos, y el Señor mismo lo unge y lo declara rey, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Por quién fue bautizado nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan era el hijo de Isabel, esposa de Zacarías. Entonces Juan
bautiza a Jesús y entonces ahí la escena de Juan el Bautista ve una paloma que desciende del cielo, ¿verdad? Y se reposa sobre la persona de Jesucristo y después él mismo escucha una voz. ¿Qué decía esa voz? Ahí comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo. Ahí, en el bautismo, Dios le da la luz verde a nuestro Señor Jesucristo para que inicie su ministerio. Después, escuchen, después que ya es ungido, ya es preparado y es bautizado para iniciar su ministerio público, nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace Jesús, la primera declaración, el primer mensaje que Jesús dice es el siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo primero que Jesús hizo. Comunicó las buenas nuevas de salvación y les dice a los hombres, arrepiéntanse de su pecado. Recuerden que el Evangelio, ¿qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias o buenas nuevas, plural, buenas nuevas. Pero antes de haber buenas noticias, primero hay malas noticias. Y la mala noticia es que todos nosotros somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y una vez que se nos presenta la mala noticia de que todos nosotros somos pecadores y tenemos que arrepentirnos y hacer hacer cuentas con Dios, entonces ya viene la buena noticia. La buena noticia es que hay salvación a través de la persona de Jesucristo. Entonces Jesucristo puede salvarnos de la culpa del pecado que nos condena delante de Dios. Eso es la buena noticia. Bien, entonces Él inicia su ministerio. Jesús enseñaba con autoridad. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una de los métodos que usaba Jesús para su ministerio era contar las parábolas, parábolas. Comparaciones hacen lo espiritual más comprensible a personas sencillas que tienen el corazón abierto para aprender. Entonces las parábolas Dios, nuestro Señor, tenía la intención de traer lo espiritual a lo terrenal para que las personas pudieran entender. Una de las muchas parábolas que nos presentan los evangelios es un hijo rebelde que deja la casa. ¿Cómo se llamaba ese hijo rebelde que abandonó la casa y su padre? El hijo pródigo. Otro hijo envidioso y amargado dentro de la casa, el que se quedó. Todo eso, ustedes que son nuevos creyentes, necesitamos familiarizarnos con todas esas parábolas y esas historias para familiarizarnos un poco más con la Biblia. Después, una mujer que pierde una moneda valiosa, ¿se acuerdan? Perdió una moneda y empezó a buscarla. También un amigo molestoso que pide pan en la noche. Un ladrón que viene en la noche. Todas esas fueron parábolas de Jesús. Después, parábolas de agricultura y trabajo. El reino de Dios es como un pastor que pierde una oveja, ¿se acuerdan? Se extravió una oveja y dejó las 99. ¿Y qué hizo? Fue a buscar esa oveja. ¿Y quién era esa oveja? Usted y yo. Usted era esa oveja que extraviada. Entonces Jesucristo, como el buen pastor, fue a buscar esa oveja, ¿verdad? ¿La encontró o no la encontró? Jesucristo un día nos encontró. Nos anduvo buscando mucho tiempo y no nos encontraba y seguía buscándonos y no paraba de buscarnos hasta que un día nos encontró. ¿Qué hizo cuando nos encontró? ¿Qué hizo con la oveja? La restauró, la sanó
y la trajo al redil. Es exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. Exactamente eso. Después, un empleado deshonesto, un árbol que no da frutos. ¿Se acuerdan de esa parábola del árbol de la higuera? Después, un empleado perezoso, un constructor tonto que edifica sobre la arena. ¿Se acuerdan de esa historia? Que la comparación de alguien que edificó sobre la arena y otro que edificó sobre la roca. ¿Se acuerdan? Varias clases de terreno y semillas. ¿Se acuerdan de la palabra del sembrador? Bien. Una pesca mixta, peces buenos y malos. Y finalmente, división entre ovejas y cabras. Algunas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que las encontramos en los evangelios. Después, también Jesús predicaba sermones. El más famoso de ellos fue, ¿cuál fue el más famoso de todos los sermones que Jesús predicó? El sermón del monte, Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Fue el más famoso de todas sus predicaciones. También Jesús daba profecías. Él profetizó la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, el fin del mundo y su segunda venida. Señor Jesucristo vendrá, ¿verdad?, nuevamente para llevarnos con nosotros. Entonces, la obra de Cristo no ha terminado en su totalidad, porque Él todavía queda pendiente de que venga por su iglesia para llevarnos con Él. Cuando Él se aparezca en gloria y lleve a su iglesia para estar con Él en la eternidad donde vive Él, entonces ya habrá terminado su obra en su totalidad. Después, nuestro Señor Jesucristo también, lo que se conoce como la Semana Santa o la última semana o la Semana Mayor, la última escena de una película, la última nota de una canción, las últimas palabras de un ser querido, la última entrada de un juego de béisbol, casi siempre se guarda lo más importante para el último. Es así en la vida de Jesús. Casi la mitad de los evangelios se trata de la última semana de su vida terrenal. Llegando al punto climático, su muerte y resurrección, tocaremos brevemente los sucesos principales de su última semana. La última semana, la entrada triunfal de Jerusalén. ¿Se acuerdan de esa escena? Gritos, saltos, niños jugando, un revolú santo. Jesús llega a Jerusalén. En lugar de usar un caballo blanco, lo que tradicionalmente usaban los reyes, preparado para la guerra, Jesús vino en paz, montado sobre un asno, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Esa escena de Jesús sobre un asno era una profecía hecha por Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Entonces, esa profecía se cumple en ese momento, en la entrada triunfal de Jerusalén. Y como esa, muchas profecías que Jesús vino a cumplir, dichos en el Antiguo Testamento y cumpliéndose en la persona de Jesucristo. Esta es una de esas profecías. Después, la Santa Cena. La Santa Cena o la Pascua. Jesús es el Cordero sacrificado. ¿Recuerdas la noche que los israelitas escaparon de Egipto? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas cómo se salvaron los israelitas en la noche que el ángel de la muerte pasaba por la ciudad, matando al primogénito de cada familia? Cada familia mató a un cordero y puso la sangre sobre el dintel de la casa. Desde aquella noche, los israelitas celebraban una cena en memoria
de esa salvación. Se llamaba la Pascua. La Pascua. La Santa Cena es una cena pascual en memoria del Cordero sacrificado para la salvación de los israelitas. Jesús se sienta a comer y les explica: este vino presenta mi sangre, y este pan presenta mi cuerpo. Yo soy el Cordero de Dios, me sacrifico por ustedes. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo un día antes de irse a la cruz. La crucifixión, un sacrificio por nuestros pecados, Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:13, 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. Murió Jesús, el Cordero de Dios, en nuestro lugar. La Biblia nos da varios ejemplos de sacrificio, que uno muere en el lugar de otro. Escuche, un animal murió y dio su piel para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Un becerro murió en lugar de Isaac. Mataron a un cordero y pusieron su sangre sobre los dinteles de la casa para salvar la vida en Egipto. Miles de corderos fueron sacrificados a través de los años para pagar el pecado de los israelitas. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando yo cometía pecado, algún error, algunas transgresiones delante de Dios, para no morir yo, o para que la justicia de Dios no cayera sobre mí, yo tenía que traer un sustituto. En este caso era un animal, un cordero. Tenía que escoger un cordero sin mancha, sin contaminación, sin heridas, sin daño. Tenía que ser un animal limpio. Traer ese animal, y ese animalito era el sustituto. Yo tendría que pagar por mis pecados, pero para no pagar yo, entonces por eso se sacrificaba ese animalito. Entonces, cuando Cristo viene y muere por nosotros, por eso se le llama el Cordero de Dios, porque en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos. Ahora Jesucristo es el Cordero de Dios, pero de Cristo hacia atrás, los animalitos que se sacrificaban solamente era para cubrir el pecado del hombre, de las personas. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, de ahí en adelante ya no hay más sacrificios. Él es el sacrificio perfecto. Su sangre, la sangre de un cordero en el Antiguo Testamento solamente era eficaz para mí, para mi persona, para mis pecados, pero no para los pecados de los demás. Entonces, para el pecado de Sergio tenía que ser otro cordero para los pecados de Sergio. Dice el escritor de los Hebreos que por un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. De ahí en adelante ya no se necesitan más sacrificios de corderos o de machos cabríos o de tórtolas, etcétera, o de palomas, sino que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar todos los pecados pasados, presentes y futuros de todas las personas, en todos los tiempos. ¿Se imagina la eficacia y el poder de la sangre de Cristo? De la sangre de Cristo. Después de haber muerto en la cruz, fue puesto en un sepulcro nuevo. Dice Mateo 28, 9, del 1 al 10, dice: la tumba está vacía. Jesús no es un fantasma. Después de ser levantado, caminaba, comía y tocaba a sus discípulos. Jesús, la buena noticia, Jesús está vivo, o Jesús estaba vivo. Después de presentarse en la cena mundial, nacido de una virgen, vivió gran parte de su vida trabajando como carpintero en la carpintería de su padre adoptivo José. Cuando se llegó la edad requerida por Dios para iniciar su ministerio, es bautizado y entonces ya tiene la luz verde para iniciar su ministerio público. Después, el primer milagro que hizo Jesús, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús?
las bodas de Caná, convirtió el agua en vino. Eso lo encontramos en Juan capítulo 2. Jesús convierte el agua en vino, su primer milagro, tome nota. Juan capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino. Juan capítulo 3, Jesús, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 4, el encuentro con la mujer samaritana. Juan capítulo 5, ¿qué vemos en Juan capítulo 5? Bien, muy bien. Entonces Juan capítulo 6, Juan capítulo 5 y 6, encontramos la alimentación de los 5,000. También ahí vemos que Dios sana a un paralítico que tenía 38 años sin poder caminar y Jesús lo sana. Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 10 se presenta como el buen pastor. Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro y así sucesivamente. Por eso es recomendable que se lea el Evangelio de Juan porque es muy, muy interesante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Después, una vez que hemos hablado de su nacimiento virginal de Jesús, después hablamos un poco de su ministerio y de las parábolas. ¿Se acuerdan las parábolas que él contaba a sus discípulos? Los milagros que ha hecho, su muerte y su resurrección. Ahora dice el libro, veamos quién es Jesús. Jesús, Dios u hombre, dice el libro. Jesús, completamente Dios y completamente humano. La Biblia enseña claramente que Jesús es el Dios hombre. Fue crucificado precisamente para identificarse como el divino Hijo de Dios. Jesús constantemente hablaba y portaba como si fuera Dios mismo en persona. No es 50% divino y 50% humano. Jesús es completamente humano y completamente divino. 100% humano, 100% divino. 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende eso? Desde Adán hasta nuestros días no ha habido una persona con esas características. Solamente la persona de Cristo, que era 100% Dios y 100% hombre. Ahora, en algunos casos, Jesús mostraba o sobresalía su humanidad, resaltaba su humanidad. Había otros casos que resaltaba o sobresalía su divinidad, presentaba la divinidad de Cristo. Ejemplos de la humanidad de Jesús. Dios te entiende, dice el texto. Vivió una vida completamente humana y puede identificarse con cualquier sentimiento humano que pudiéramos tener. Por eso tenía que ser 100% humano, para identificarse con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones, con nuestras luchas, con nuestras pruebas. Porque si hubiese sido 100% Dios solamente, pues no sabría qué era tener sed, qué padecer hambre, cómo era el sufrimiento. Entonces tenía que ser 100% humano. Para que cuando nosotros vayamos delante de Él, expresando nuestras tentaciones, nuestras debilidades, Él está sentado en su trono y diciéndonos, entiendo perfectamente lo que me estás tratando de decir. Porque Él lo pasó, Él lo vivió. En primer lugar, Jesús fue tentado, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los demás que son tentados, dice Hebreos 2:18. Este texto es muy interesante, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Mire, yo les recomiendo que cuando pecamos, cuando estamos mal delante de Dios y cuando queremos hacer las paces con Dios, que recitemos este texto, Hebreos 4:15 y 16. Apúntelo, anótelo. Escucha lo que dice este texto.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice el texto? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto, cómo es tan alentador, tan aplicativo para nuestras vidas cuando nos encontramos en esa situación. Jesús sentía cansancio después de un día largo de trabajo. Durante el viaje de Samaria leemos que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era el mediodía, ese encuentro con la mujer samaritana. Entonces también Jesús se cansaba. Jesús tenía hambre y sed. Jesús se enojaba. ¿Se acuerdan esa escena entrando en el templo y azotando y tirando las mesas? Entonces Jesús también se enojaba. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Airaos, pero no pequé. El enojo no es pecado. La ira no es pecado. Entonces el pecado es cuando se sale de control esa ira o ese enojo y empiezas a pensar, decir o actuar de una manera inapropiada. Entonces eso sí ya es pecado. Muy bien, entonces Jesús se enojaba. ¿Qué más? Jesús se entristecía. Hay 3 ocasiones en los evangelios que Jesús lloró. Ahí el llanto o el lloro es una expresión de su humanidad. Entonces, 3 veces Jesús lloró. Bueno, por lo menos los evangelios relatan esas 3 veces donde Jesús lloró. Lloró por Jerusalén, ¿se acuerdan de esa escena? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella. ¿Y qué dice? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces yo he querido reunir como la gallina reúne a sus polluelos, pero no te dejas, no quieres? Y eso pasa muchas veces con nosotros, con nuestros familiares, que Dios está ahí queriéndonos recoger. Pero nosotros, por nuestro corazón duro, etcétera, no dejamos que Dios haga la obra. También lloró al lado de la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Ese lloro que hizo cuando Jesús... En realidad, Jesús no lloró porque Lázaro había muerto, porque él sabía que lo iba a resucitar. ¿Saben ustedes por qué Jesús lloró? Y lloró con un llanto profundo. Porque él se recordó, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Originalmente el hombre no fue creado para morir, ni para padecer enfermedad. El hombre original, Adán, en los planes de Dios no estaba que pareciera la muerte. Pero cuando entró el pecado, también entró con ella la muerte. Y eso lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, Jesús se recordó 4,000 años atrás, cuando la desobediencia de Adán. Y por esa desobediencia entró el pecado, y con el pecado también la muerte. Y por eso lloró un llanto profundo. Y también Jesús se entristeció antes de su crucifixión. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo, dice Mateo 26. Y estando en angustia, oraba más intensamente. ¿Se acuerdan en el Getsemaní? Y era un sudor como grandes gotas de sangre que calan hasta la tierra. Para los nuevos creyentes, si están tomando notas, están poniendo esas ideas en su mente, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando acerca de la persona de Jesucristo, su vida y ministerio, muerte y resurrección. Para que nos vayamos familiarizando un poco más con Jesucristo, con la Biblia y con el cristianismo. ¿Se acuerda que nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús? Y para los nuevos creyentes, pues necesitamos familiarizarnos más con esas historias, esas parábolas y con la vida de nuestro Señor Jesucristo para tenerlo en una memoria fresca.
Muy bien. Después Jesús, y estando en angustia, bueno, una noche antes de ser crucificado, su agonía en el Getsemaní. Alguien dijo en alguna ocasión que Jesús entregó o murió o renunció, murió su cuerpo físico en el Calvario, en el monte Calvario, pero una noche antes él ya había crucificado su voluntad. Y eso fue un poco más difícil, más doloroso. Tuvo que venir un ángel a asistirlo para poder crucificar su voluntad y poder hacer la voluntad de su Padre. Eso fue tan difícil, tan doloroso, que él solo en su humanidad no pudo. Tuvo que venir un ángel para asistirlo, para poder soportar esa prueba. En la tentación, en el desierto, él pudo vencer solo a Satanás, sin necesidad de ángeles. Pero en el Getsemaní tuvo que necesitar la ayuda divina para poder pasar ese proceso. Ese cáliz de amargura, como le llaman algunos. Jesús, ahora ya vimos un poco de su humanidad, ahora veamos un poco de su divinidad, de la parte divina de Jesús como Dios. En primer lugar, ejemplo de la divinidad de Jesús. Uno de los ejemplos para demostrar la divinidad de Jesús, que Jesús era Dios, es que Jesús perdonó pecados. Y el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios, Jehová en el Antiguo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento, él perdonaba los pecados de su pueblo, de sus hijos. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús se aparece en la escena también con la facultad de perdonar pecados. ¿Qué le dijo a muchos de ellos? Tus pecados te son perdonados. Un derecho reservado exclusivamente para Dios. Y Jesús toma ese derecho y perdona también los pecados. Jesús llama a Dios su Padre en una forma de hacerse igual a Dios y por eso fue acusado de blasfemia. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Otra vez sus enemigos trataron de matarlo por blasfemia. Jesús explicó a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. El apóstol Tomás le llamó Señor mío y Dios mío. Jesús llamó a los ángeles de Dios sus ángeles. Una facultad que solamente la encontramos en el Jehová del Antiguo Testamento. Llamó a los escogidos de Dios sus escogidos, llamó al reino de Dios su reino. Jesús dijo que él iba a juzgar al mundo. Otra autoridad o otro derecho que solamente le corresponde a Dios. Pero después del Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Dios Padre le dejó toda la autoridad para juzgar. Ahora el juez es nuestro Señor Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús se llamó el Señor del sábado, ¿se acuerdan? El Señor del sábado, pues está por encima del sábado. El apóstol Pablo enseña que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos enseña que el universo fue hecho por Jesús. ¿Se acuerdan Hebreos capítulo 1? Lo máximo, Jesús fue levantado de los muertos y se llama Señor. Otra de las pruebas que Jesús era divino es su resurrección. Se levantó entre los muertos al tercer día. Jesús es el verbo divino. El Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué dice? Y el verbo era Dios. Más adelante Juan dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús se llama el gran yo soy. Otra de las evidencias de Jesús, recuerdan que Jehová o el Padre se presenta como el yo soy en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando se presenta con Moisés y Dios se presenta como el yo soy o el gran yo soy. Entonces Jesús en el Nuevo Testamento usa esa palabra, ese título al yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida.
antes que Abraham fuese yo soy, etcétera, etcétera. Jesús dice a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está el título. Al escuchar esto, sus enemigos tomaron piedras para arrojarles. Cuando Jesús hizo esta declaración, los fariseos entendían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Por eso tomaron piedra para matarle, porque según ellos estaba blasfemando. ¿Por qué se enojaron tanto? Porque el nombre yo soy significa Jehová. Eso es lo que significa yo soy, Jehová. Jesús se llama Jehová, Jesús es Jehová, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Otras de las evidencias de que Jesús es Dios es porque, ¿qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice Juan capítulo 10? Jesús también se presenta como el buen pastor. No es que haya dos pastores, sino que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento Jehová es, y así muchas ilustraciones, muchos significados, características que encontramos a Dios, que encontramos en el Nuevo Testamento referente a Jehová, también lo encontramos en la persona de Jesucristo. Y también en el nombre, el título Señor, en el idioma original, es el mismo significado del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Entonces, conclusión, Jesús, era 100% Dios y 100% hombre. Jesús, en lo que era Jesús, poseía una parte divina y una parte humana. Y por eso en la cruz del Calvario tenía que morir Jesús humano, pero también lo divino de Jesús en la cruz tuvo el potencial para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y finalmente Jesús se levanta de entre los muertos y ahora, ¿qué dice? Que está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Ahora ese Jesús se presenta como nuestro abogado, se presenta como el intercesor. Jesús tiene muchas funciones ahora en el cielo. Todavía Él está con nosotros, no estamos huérfanos, todavía Él está al pendiente de nosotros. Entonces se va a llegar el momento donde Él vendrá por su iglesia, porque eso lo prometió antes de irse. ¿Qué dice que fue a hacer en el cielo? Fue a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Entonces Él está preparando nuestra habitación, nuestra casa, nuestro edificio. No sabemos qué lugar tendremos en el cielo, pero usted y yo ya tenemos un lugar en el cielo, un rinconcito en el cielo para estar con el Señor. Entonces ya tenemos ese lugar. Ahora ya nada más estamos esperando de que el novio venga por la novia para llevarse con él. Muy bien, terminamos con esto. En Juan capítulo 20, vemos que el domingo por la mañana las mujeres fueron a la tumba de Jesús, ¿verdad? Para terminar lo que dejaron pendiente el viernes en la tarde. Recuerden que para los judíos su Shabbat empieza a las 6 de la tarde del día viernes. El próximo día iba a ser sábado. Tenían su Shabbat, ellos no hacían nada. Entonces pusieron el cuerpo en la tumba, pasó todo el día. El domingo por la mañana corrieron las dos Marías para terminar lo que dejaron pendiente. ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevaron a llegar a la tumba? Que la tumba estaba vacía. El cuerpo no estaba. ¿Y a dónde se fue el cuerpo? Hay muchas teorías de lo que pasó con el cuerpo, pero pues la Biblia es muy claro en eso de qué pasó con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la tumba estaba vacía. En realidad no estaba completamente vacía. En la tumba había dos objetos. No estaba el cuerpo, pero había dos objetos. En la tumba se encontraba el sudario que envolvió la cabeza de Jesús
y el manto o la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. El relato de Juan, cuando él relata esa escena de la tumba, dice que el sudario y la sábana santa estaban sobre donde estaba el cuerpo, pero estaban doblados, estaban completamente enrollados, dice el texto. La sábana estaba enrollada, estaba doblada. Pregunta, ¿quién dobló, quién enrolló la sábana y el sudario? Obviamente que Jesús hizo eso. Entonces, ¿por qué la sábana y el sudario, por qué estaban enrollados, por qué estaban doblados? Porque en la tradición judía, y con eso terminamos, en la tradición judía, cuando el amo iba a comer sus alimentos, el mayordomo preparaba la mesa, la comida, los cubiertos y la servilleta, digámoslo así. Entonces, el mayordomo preparaba todo, el amo llegaba y empezaba a ingerir los alimentos. Entonces, el mayordomo estaba a un lado, puesto en pie, para ver todo lo que el amo necesitaba, si iba a necesitar algo, más comida, agua, etcétera. Entonces, el mayordomo estaba ahí pendiente para cualquier cosa que necesitaba su amo. Entonces, por ciertas cosas, el amo a veces tenía algo que hacer, entonces salía, dejaba de comer y salía. Entonces, él salía y el mayordomo estaba pendiente. Escuchen, si la servilleta estaba enrollada, si estaba completamente enrollada, eso significaba que el amo todavía no terminaba de comer, que tarde o temprano iba a regresar a terminar de comer sus alimentos. Si las servilletas ya estaban usadas, eso quiere decir que el amo ya había terminado de comer. Lo que hacía el mayordomo era ver la servilleta usada, entonces eso tenía que recoger la mesa. Pero si estaba intacta, si todavía estaba doblada o enrollada, él no hacía nada en absoluto, porque él sabía que tarde o temprano su amo iba a entrar, iba a terminar de comer y después iba a usar la servilleta. ¿Por qué el sudario y la sábana santa estaban dobladas? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo todavía no ha terminado su obra en su totalidad. Él algún día va a venir nuevamente por nosotros. Y cuando venga por nosotros, cuando levante su iglesia, entonces esa servilleta ya será usada, y entonces eso quiere decir que la obra de Jesucristo se ha terminado en su totalidad. Entonces nos llevará con Él al cielo y ya estaremos con Él. Después de eso no sabemos qué pasará en este lugar, no sabemos, probablemente Dios, y esa es una de las cosas que no me caben en la cabeza. La Biblia dice que nosotros estaremos con nuestro Señor por la eternidad, ¿verdad? Eternidad implica no tiempo, no espacio. Y eso es lo que yo siempre me he preguntado. Eternidad quiere decir que no hubo un principio y no habrá un final. Entonces, cuando subiremos a la dimensión donde vive Dios y estaremos con Él, tuvimos un principio, nacimos y crecimos, pero ya no tendremos un final, ya no tendremos un fin. Entonces, viviremos por los siglos de los siglos, por la eternidad, y no habrá un fin en el futuro. O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza. Después de eso, no sé qué planes tiene Dios. Probablemente creará otros cielos nuevos y otra tierra nuevas. Probablemente que va a crear otros seres humanos. No sabemos qué va a pasar, pero nosotros ya vamos a estar en el cielo, disfrutando con nuestro Señor. Sin dolor, sin enfermedad, sin problemas, sin desilusión, sin desánimo. Será una vida completamente distinta a esta vida. Una vida eterna. Una vida
que no tiene fin, que no moriremos. ¿Se dan cuenta qué nos ofrece Dios? Lo que nos ofrece Dios, ¿se dan cuenta? Es algo que no me cabe aquí en mi cabeza. No puedo entender lo maravilloso, las promesas maravillosas que tenemos en Cristo. Póngase de pie, por favor. Después dice que caminaremos por calles de oro, imagínense, y veremos un mar de cristal. Y después, no sé si podríamos, ya en un cuerpo glorificado, no sé si podemos estar frente al trono de Dios y ver el río que está delante de su trono. No sé si podríamos conversar con los ángeles, con los arcángeles, con los serafines. No sé si podríamos tener conversaciones con los apóstoles del Nuevo Testamento o los santos del Antiguo Testamento. No sé cómo va a ser nuestra vida ya, si tendremos, algunos escatólogos dicen que tendremos la facultad de poder teletransportarnos de un lugar a otro, que podremos volar sin necesidad de alas, etcétera. Será una vida, hermanos, completamente distinta a la nuestra. Y como dice el canto, solo me imagino ahora, rodeado de tu gloria, dice. ¿Qué sentirá mi corazón? Dice el canto, no sé cómo voy a reaccionar delante de Dios. Probablemente estaré delante de Él. ¿Y cuál va a ser mi reacción? Dice el canto, caer de rodillas, correr y abrazarlo, empezar a llorar, hacerle preguntas, caminar con Él. ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando vamos a estar delante de Dios en toda su gloria y su majestad? Y ya nosotros en un cuerpo glorificado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuando nos ponemos a pensar en eso? Y después estaremos ahí y podemos abrazar a los leones y a los tigres sin que nada nos hagan. Pueden convivir los animales que aquí se mataban para sobrevivir los unos a los otros. Nosotros podemos tener de mascota a los animales, etcétera. Entonces, hermanos, una vida gloriosa nos espera en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿vale la pena esforzarnos, sí o no? ¿Vale la pena serle fiel a Dios, sí o no? ¿Vale la pena esperarlo hasta el final? Démosle gracias con una oración, entonces. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, Señor. Tú lo prometiste y tú lo cumplirás. Tú vendrás, Señor. Vendrás con gloria, con poder y con majestad. Y la trompeta sonarán, Señor, y nos levantaremos, Señor, los que permanezcamos vivos, y a los que estamos muertos también tú nos levantarás de la tumba, Señor. Y entonces podremos decir, como decía el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Gracias, Padre, porque tenemos esperanza en ti, tenemos promesas gloriosas en ti, Señor. Ayúdanos a pensar, a meditar, a reflexionar en esto, Señor, que buen ánimo nos dará, Señor, para seguir esperándote, esperando tu venida, Señor, para que danos la fuerza, Señor, para poder serte fiel hasta que tú vengas, Señor. Ayúdanos a poder esperarte, Señor, con los brazos, para que podamos, Señor, para que tú nos puedas recibir en el aire, en los cielos, Señor. Trata con nuestro desánimo, trata, Señor, con nuestros problemas, nuestras debilidades, las tentaciones, Padre. Perdónanos cuando te fallamos, Señor. Tú conoces nuestro corazón y tú sabes quiénes, Padre, quiénes están bien contigo. Tú sabes quiénes se entristecen, Señor, cuando te fallan, cuando cometen pecado, Padre Santo. Trata con ellos, Señor. Levántalos, hazlos más fuerte, Padre. Acércate más a ellos, Padre Santo, para que ellos puedan permanecer fuertes, Señor. Aquellos, Señor, que no sienten nada, aquellos que ya están lejos de ti, que han vivido una vida lejos de ti, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, Señor, en tu benevolencia, trata también con ellos, Padre, y acércalos a ti con lazos de amor y misericordia, Señor, y si es necesario, con disciplina y con mano fuerte, Padre,
pero no permitas que nadie se pierda, Padre, no permitas que nadie se aleje. Aviva el fuego, Señor, ayúdanos a avivar el fuego que un día ardió en nuestro corazón, Señor, para estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, creyendo que tú harás algo al respecto. En el nombre de Jesús, gracias porque podemos hablar contigo a través de la oración. Gracias porque dejaste, Señor, este instrumento tan glorioso de la oración, con el simple acto de cerrar nuestros ojos, abrir nuestros labios, poder hablarte, teniendo la convicción de que tú nos escuchas cada una de nuestras palabras, cada uno, Señor, de nuestras frases que salen de lo más profundo de nuestro corazón. En tu humanidad tú nos entiendes, Padre, y tú vienes como consolador a ayudarnos. Gracias porque en ti estamos seguros, en ti estamos completos y no nos falta nada, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Terminamos el estudio del día de hoy, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a hablar de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.